Capítulo 666. Operación de atrapamiento, Selene. La mirada de Kerrigan estaba fija en el creador del enjambre, los Xel'Naga, cuya mano parecía capaz de aplastar galaxias. Cuando vio la figura familiar arrastrada a través de una grieta espacial por la yema del dedo del gigante, su expresión se volvió sombría. Jim. Al ver a Jim Raynor luchar entre los colosales dedos del Xel'Naga, completamente desprotegido y expuesto al vacío del espacio, Kerrigan se mordió el labio instintivamente. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Espacio? Hace apenas un momento, había estado en la zona de detención a bordo de la nave de un inquisidor, siendo obligado a firmar una serie de tratados injustos. Al instante siguiente, los inquisidores levantaron repentinamente los brazos hacia la ventanilla, gritando un cántico espeluznante y fanático, y Jim Raynor sintió que el mundo giraba violentamente a su alrededor. El temblor y la inversión del espacio-tiempo dejaron su mente en blanco, su alma aparentemente a punto de ser destrozada. Cuando la conciencia volvió a su cuerpo, Jim Raynor se encontró suspendido en el espacio profundo. Ante sus ojos se extendía la figura de una diosa celestial, un fascinante carmesí, un dorado onírico y un sereno azul profundo, todos los colores entrelazados en una deidad cósmica, cruel y hermosa. Esa silueta. Emperatriz. Jim Raynor permaneció quieto durante un largo rato. Ese esquema. Esa estructura construida con innumerables elementos, era el mismo símbolo que había visto con mayor frecuencia a bordo de los buques de guerra de la Armada Imperial, murales, esculturas, pinturas al óleo, innumerables representaciones. Unos cuantos barcos de color oro púrpura, con sus proas relucientes, avanzaron hacia las oscuras mareas de color púrpura y negro. Eran los restos de la flota del enjambre, marcados, destrozados. Sus números diezmados. Una nave de asalto modificada abrió el camino, con su pesado blindaje estropeado por las huellas de los ataques Zerg. Las densas y penetrantes espinas incrustadas en su superficie eran como cicatrices blancas, narrando silenciosamente su honor. Pasaron ante la diosa celestial en formación reverente, como si regresaran victoriosos de la batalla. Presentarse ante su soberano para su inspección. Se sentía como si innumerables almas estuvieran clamando al unísono dentro de la mente de Jim Raynor, irradiando una presión silenciosa y abrumadora, una declaración de autoridad divina. Este no era un ser de este mundo. Fue la creadora, la Xel'Naga, la diosa de Onkai. Jim Raynor sintió que su alma se inclinaba bajo el peso de su mirada, aplastada por el asombro. Pero pronto notó algo más. Ante él yacía el cadáver de un leviatán. Era familiar. Comparándolo con los cadáveres de bestias menores que flotaban cerca, los ojos experimentados de Raynor rápidamente midieron su escala. Casi 30 kilómetros de longitud. La vista abrumó su miedo con emoción. Una enorme brecha se abrió en el caparazón del leviatán. Dentro del interior hueco, una silueta familiar llamó su atención. En ese momento, ya no le importaba cómo su vista se había agudizado tan drásticamente, solo podía gritar. ¡Sara! Su cabello había vuelto a su estructura fibrosa y segmentada. Mechones amarillos cubriendo su cabeza. Tenía los ojos morados inyectados en sangre, las mejillas demacradas y los labios agrietados y secos. Tan delgada, tan frágil, su postura carecía del aplomo que alguna vez fue dominante de la reina de espadas. El obstinado desafío en su rostro evitó que Jim Raynor pronunciara palabras de culpa. Todo fue gracias a él. Capturado por los lacayos de Arcturus en el momento crucial, él no había estado allí cuando ella lo necesitaba. Sola y desesperada, se había enfrentado a enemigos imposibles y, por amor o venganza, había elegido el único camino que le quedaba. Sara, haz lo que creas que es correcto. Rugió Jim Raynor. Con la ayuda de la cruel diversión de alguien. Su voz cruzó el vacío del espacio. El hombre había tomado la peor decisión. ¿Y tú? ¿Hiciste el correcto? Selene vio el destello de alegría y esperanza en el rostro de Kerrigan al ver a Jim Raynor, así como la culpa y la falta de voluntad que siguió. Kerrigan permaneció en silencio, con el odio y la rabia agitados en su pecho. Fermentando como vino añejo que solo se hizo más fuerte con el tiempo. Su rostro alguna vez seductor ahora se oscureció, tormentoso como un cielo antes del trueno. Ira y odio. Como reina primordial de las espadas, había absorbido la esencia de los Zerg primordiales en Cerus, había clasificado el legado y los regalos dejados por la mente suprema y había escuchado las advertencias de Zeratul. Todo eso le hizo darse cuenta de que una mano invisible siempre había guiado el nacimiento y la evolución de los Zerg,
e incluso su propio destino. Había heredado todo lo que alguna vez poseyó la mente suprema, junto con destellos de recuerdos del pasado lejano. En la temprana y frágil conciencia de la recién nacida mente suprema, se había enfrentado a la voluntad de su So. Llamado Creador, Amón, con impotente desesperación. Sus rugidos y gritos de desafío todavía resonaron a través del tiempo. Había jurado buscar una manera de resistir la aniquilación de los Zerg, desafiar su destino manipulado. Kerrigan lo sabía bien, esa posibilidad residía en ella misma. Como nuevamente suprema del enjambre, ella también anhelaba liberarse del control. Pero la realidad se lo recordó cruelmente: una vez que el Creador descendió, ella ni siquiera podría luchar contra su propio destino. Siempre, ella y los de su especie no fueron más que peones de esos seres de dimensiones superiores, con los que jugaron sin cesar. Ya estaba harta de esta burla. Esa verdad hizo que sus manos temblaran de impotencia. Incluso en su desvanecimiento de conciencia, pensó en desafiar al destino en un acto final de autodestrucción. Pero ella no pudo. Su mayor debilidad, quizás la única, era estar justo ante sus ojos. Ruido sordo. Ruido sordo. Te dejaré hacer lo que desees, solo por favor, no lastimes a Jim. Como si todas sus fuerzas se hubieran agotado, Kerrigan se desplomó entre ella y la diosa estrellada. Cayendo de rodillas. Inclinando la cabeza, su última mirada pareció grabar profundamente el rostro de Selene en su mente. Su voz desafiante tembló en su garganta. Aburrido. Pero una elección totalmente correcta. Selene pronunció cada palabra clara y deliberadamente. Ella reconoció esa mirada. ¿Alguna vez has visto un lobo en libertad? Cuando una persona es empujada más allá de los límites de la agonía, ella también puede tener los mismos ojos. Y en esos ojos ardía el odio, puro, absoluto. Sarah Louise Kerrigan, parece que has entendido mal algo. Deberías estar agradecida a ese Selnaga que guió tu vida. El hecho de que todavía estés vivo es simplemente una compensación para ti. Crujido. Sarah. Selene arrojó a Jim Raynor a la tierra antes que Kerrigan. Jim, lo siento, yo. Kerrigan extendió su mano. Por un instante, pareció que los dos finalmente podrían reunirse. Entonces un trueno retumbó entre las estrellas. Violeta. Un relámpago rojo atravesó la nebulosa y una enorme columna de luz descendió de los cielos, envolviéndolos a ambos. Kerrigan gritó de agonía. El relámpago fue seguido por un rugido ensordecedor que pareció dividir el cosmos mismo. La onda expansiva resultante arrojó a Jim Raynor al suelo. No. No. Ya hice un trato con tu gente. Dejaré a los Raiders, juro que nunca más me opondré a tu imperio. Increíble. Qué amable he sido, sin hostilidad, sin coerción, sin una demostración aplastante de poder, y aún así realmente pensaste que te mataría. ¿Crees que mereces mi atención? Selene volvió la cabeza hacia él. Sus ojos brillaban con luz. Ella dijo la verdad. Estrictamente hablando, Jim Raynor no tenía ningún interés real por Selene. Los Protoss eran de cierto interés, a medias una curiosidad. La propia Kerrigan apenas calificaba como tal. Quizás fuera un débil instinto de coleccionista el que estaba en juego, pero no muy fuerte. Más que eso, ella simplemente estaba cumpliendo una petición, una hecha por el último de los Selnaga, Ouros. Su verdadero cuerpo todavía flotaba más allá del vacío cósmico, pero había extendido su conciencia aquí para echar un vistazo. Después de todo, si Hakfu realmente hubiera matado a Kerrigan, habría sido antiestético. En cierto sentido, Ouros había tenido éxito. Su decisivo auto. El sacrificio había ganado el favor de Selene. Después de todo, tengo apariencias que guardar. Y cuando Selene aceptó algo que le costó poco y no molestó a nadie, fue lo suficientemente generosa como para honrarlo. Además, pronto tenía asuntos que discutir, con ese bruto imprudente de Hakfu y el indolente ladrón de salarios Borsalino. Pronto, la luz violeta se apagó. Dentro había algo que se parecía levemente a una granada pelada, silencioso e inmóvil. Pasaron los momentos. SSSSKKK. Entonces, como si volviera a estar viva, una sirena elegante y radiante emergió del caparazón. «Sarah», gritó Jim Raynor con nerviosismo. Selene inclinó ligeramente la cabeza. No está mal. Es toda una figura. Selene estudió a Kerrigan por un momento. No está mal. ¿Qué? ¿Qué es esto? Kerrigan levantó la mano y se tocó la cara.
Las espinas de hueso que alguna vez se retorcieron como el cabello de Medusa habían desaparecido, reemplazadas por mechones de cabello lisos de color rojo fuego. Miró hacia el cielo estrellado, confundida. ¿Qué quiere decir esto? A veces, dijo Selene, su voz haciendo eco en el vacío. Incluso ser considerado digno de servir como peón puede considerarse una especie de fortuna. Esos ojos, más brillantes que cualquier estrella, se posaron en Kerrigan, que había recuperado su forma humana. Con un simple pensamiento, Selene hizo que el familiar traje sioníco de los días operativos del fantasma de Kerrigan se formara sobre su nueva y tierna piel. Esta es la compensación de Euros para usted. Kerrigan, por su bien, esta vez pasaré por alto tu insolencia. En cuanto a tu título de reina del enjambre, ya no lo conservarás. Contén a tu prole. Tengo otros planes para ti más adelante. Terminaré con la antigua política de no interferencia de los Selnaga en el ciclo sin fin. Se acerca una nueva era. Tengo curiosidad por ver en qué eliges convertirte, aliado o vagabundo. Espero que algún día, en las listas imperiales de mérito y título de caballero, vea tu nombre. Y no en la lista de ejecuciones. En cuanto a si dejar a Kerrigan su enjambre pero despojarla del título de reina podría conducir a una rebelión, a Selene no le importaba. Estaba por debajo de su preocupación. Esas cosas no eran más que nimiedades. Pequeñas picazones. ¿Rebelión en nuevas colonias? Perfectamente normal. En verdad, en todo el vasto imperio, los mundos coloniales recién conquistados y en desarrollo siempre estuvieron plagados de agitación durante su integración. Algunas fueron pequeñas conspiraciones de unos pocos hombres, otras, vastos levantamientos planetarios que abarcaron continentes y sistemas estelares. A juzgar por la gran cantidad de incidentes, uno podría pensar que el imperio estaba perpetuamente al borde del colapso. Consideremos, por ejemplo, la rebelión de un gobernador provincial. El instigador era el hijo de un noble mimado, nacido en privilegios, el único hijo de un padre anciano que lo adoraba más allá de lo razonable. Cuando llegó el imperio, el padre sabiamente se había rendido inmediatamente. Hizo todo lo que se le pidió, mantuvo su mundo intacto y se le permitió gobernar como gobernador planetario. Su realeza se redujo a un título bajo la autoridad imperial. Aparte del cambio de nombre, la diferencia fue insignificante. Se levantaron nuevas estructuras monumentales, se pagaron impuestos. Regimientos levantados para servir en las guerras imperiales. Por lo demás, según la ley y la cortesía imperiales, el gobernante local seguía siendo casi un autócrata, siempre y cuando observara las formalidades adecuadas cuando lo visitaban funcionarios, inquisidores o recaudadores de impuestos. Pero poco después de asumir el cargo, el antiguo gobernador murió, tal vez por la conmoción, tal vez por el agotamiento. El imperio, misericordioso en sus leyes sucesorias, concedió el título a su hijo. Poco después, el joven gobernador se sintió ofendido por el regreso de soldados comunes que, habiendo obtenido honores en el servicio imperial, ya no se inclinaban ante él. Furioso, ordenó su ejecución. La tensión aumentó y, al poco tiempo, levantó la bandera de la restauración. Murió por ello, ejecutado públicamente por desmembramiento, y toda su familia exterminada. Decenas de miles perecieron. Más fueron exiliados a mundos fronterizos de la muerte. Aunque tales rebeliones constituían una mera fracción de la sociedad imperial, el enorme tamaño del imperio hizo que su frecuencia fuera inevitable. Selene hacía tiempo que se había acostumbrado a ello. Cuando el bosque es vasto, pájaros extraños seguramente anidarán en su interior. La rebelión durante los crecientes dolores del gobierno era natural. Ahora, Selene se preguntaba distraídamente, sin su debilidad, ¿Kerrigan, la alguna vez enamorada reina Zerg, se atrevería a rebelarse? Quebrar. Con un movimiento rápido de sus dedos, la luz de la diosa celestial se volvió aún más radiante y sólida. Enseguida, los 3000 exterminadores templarios negros que todavía estaban a bordo del Leviatán fueron llevados. Cuando la aterradora sombra de Selene finalmente desapareció de la vista, el Leviatán permaneció en silencio. Jim Raynor y Kerrigan estaban uno al lado del otro, contemplando el enjambre muerto y la flota de la Armada Imperial que se acercaba. Los enormes buques de guerra arrastraron sus líneas de agarre, acercándose a la grieta espacial que conduce a Char. Durante mucho tiempo ninguno de los dos habló. Por fin, Kerrigan murmuró, «Gracias, Jim. Es lo que debería haber hecho de todos modos, aunque casi no hice nada. Solo soy un prisionero».
Hizo una pausa y su rostro se contrajo de amargura. Arcturus está muerto, le han quitado la cabeza. Coral ha caído. Los Terran serán gobernados directamente por el sagrado imperio Selene. Sara, deberíamos abandonar el sector Coprulu. Hermano Raynor, si su intención es huir del dominio de nuestro Dios, eso es imposible. La repentina voz interrumpió sus palabras. Era Zeratul, junto a él estaba Artanis. ¿Zeratul y Artanis? ¿Viniste aquí? ¿Los Protoss también fueron atacados por el imperio? No. Artanis negó con la cabeza. Ayur ha sido recuperada. Hemos recuperado nuestro mundo natal. Y nuestro Dios ha regresado al universo. Vine aquí solo para advertirles, la nueva era está sobre nosotros. Zeratul, que ya conocía la verdad sobre la restauración de Ayur, entrecerró los ojos y fijó su mirada solemne en Jim Raynor. Hermano Raynor, los creadores, los Xel'Naga que una vez gobernaron las estrellas y sembraron vida en todo el cosmos, están regresando. La traición de los Xel'Naga caídos llevó a nuestro Dios a declarar que la era de la no interferencia en el ciclo sin fin ha terminado. El nuevo orden, donde la divinidad guía a los vivos, ha comenzado. ¿Sabes lo que esto significa? En este universo, no habrá lugar, ningún ser, ningún mundo que pueda escapar del nuevo orden. O te someterás, o morirás. La dirección de la Tierra Unida no será una excepción. No deseo levantar la mano contra ti, amigo mío. Capítulo 667, Selene, mi encanto es demasiado grande. Asintiendo levemente hacia Artanis, indicándole que tomara el control, Zeratul giró la cabeza hacia Jim Raynor. ZZZZZT. El sonido agudo y crepitante de la corriente de energía de Warp Blade resonó en el silencioso y hueco interior del Leviatán. El brillo verde brillante de la energía psiónica se reflejaba en los ojos relucientes de Zeratul. Zeratul, ¿has perdido la cabeza? Jim Raynor gritó con incredulidad. Aunque su armadura de hombro y su capa hacía tiempo que estaban hechos jirones después de chocar con los exterminadores templarios negros y Hakfu. Y su piel púrpura estaba manchada de pus y sangre, algunas partes incluso marcadas por los restos aplastados de fragmentos de hueso destrozados por un traumatismo contundente, era toda su propia sangre. A juzgar por las huellas, no había lugar a dudas. Esos fragmentos de hueso pegados a sus extremidades eran los restos de su propio esqueleto, expulsados por el impacto. Sin embargo, de alguna manera, sus heridas parecieron regenerarse. La carne que debería haber perdido todo soporte estructural se curó perfectamente, expulsando los fragmentos de hueso a medida que la piel nueva se tejía. Maltratado, ensangrentado y destrozado, pero completamente ileso. Jim Raynor no pudo evitar sentirlo. Zeratul se había vuelto más fuerte. Su mente aguda recorrió innumerables posibilidades. Pero todos apuntaron a una única respuesta. Este fue el trabajo de Selene. No estoy loco, hermano Raynor. Sé lo que está pensando, pero no estoy siendo controlado. Mi mente nunca ha estado más clara. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Más allá de la enorme brecha en el Leviatán, el brillo deslumbrante del escape de plasma iluminó la mitad del rostro de Zeratul. La luz parpadeante extendió su sombra por el suelo hasta llegar a las botas de Jim Raynor. Luchamos lado a lado, y así como yo te conozco, tú me conoces. ¿Escapar del sector Coprulu? ¿Buscar algún paraíso escondido para vivir tus días en paz? ¿O tal vez esconderte para reconstruir? Así como tus Riders resistieron una vez al dominio Terran de Arcturus, una banda de los llamados luchadores por la libertad, que se rebelaron contra la tiranía? Lo juré. Guárdalo, hermano Raynor. Conozco a los de tu clase. Tus votos tienen tanto peso como los tratados del pasado de tu especie, ninguno en absoluto. Eres un buen bastardo. Si tus viejos camaradas vienen a ti en este nuevo orden, desilusionados y desesperados, te encontrarán. Y cuando lo hagan, no podrás rechazarlos, ¿verdad? La voz de Zeratul era fría y quebradiza, como hojas secas susurrando bajo sus pies. Debajo de su tono uniforme había un ritmo, un pulso, que revelaba la certeza de su resolución. La naturaleza de Jim Raynor era predecible. Quizás podría permanecer obediente por un tiempo, discerniendo el bien del mal. Pero el sentimentalismo siempre había sido su defecto. Viejos camaradas vendrían en busca de su ayuda. Y dado que el gobierno del Sagrado Imperio Selene era, en cierto modo, duro y desigual, incluso sus sentencias de muerte clasificadas según jerarquías absurdas,
Solo sería cuestión de tiempo. A través de los pensamientos compartidos de Artanis, Feratul ya entendió lo que había sucedido en la recuperación de Ayur. La naturaleza de Selene era, misericordiosa, pero despiadada. Divino, pero despiadado. Y hombres como Jim Raynor, aquellos que se atreverían a desafiar tal orden, solo encontrarían un final, la muerte. Jim Raynor no dijo nada. Pero su silencio fue respuesta suficiente. Feratul levantó lentamente su brillante Warblade, apuntándola directamente a Raynor. Es por eso que no puedo permitir que camines por el camino de la ruina. No me quedaré quieto viendo cómo arrastras a otros contigo. Debes entender que ninguno de nosotros puede escapar. Ninguno. Este universo entero comparte el mismo destino. El juicio de la diosa llegará rápidamente, y absolutamente. Una abrumadora oleada de energía del vacío brotó del cuerpo de Feratul. Extendió ambas manos, enormes arcos de energía surgieron de sus palmas, arrastrándose a lo largo de las paredes orgánicas del Leviatán, cortándolas. Trozos de tejido muerto y masa celular comenzaron a elevarse y flotar en el aire. ¿Que te jodan? Cuando tus supuestos dioses el Naga se fueron. Arturo nos oprimió. Ahora que está muerto, tus supuestos dioses el Naga quieren oprimirnos otra vez. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y Arcturus? Las palabras de Feratul tocaron algo muy profundo dentro de Jim Raynor. Tiró de Kerrigan detrás de él, rugiendo con furia. Cuando levanté a los Riders en rebelión. ¿Para qué fue? Todos pusieron sus vidas y esperanzas en mis manos porque estaban hartos de la tiranía de Arcturus. Y ahora, un imperio aún más brutal y despótico está tomando su lugar. Y he vendido a los Riders, ¿para qué? Para comprar mi propia vida. ¿Y el de Sara? ¿Qué clase de hombre me convierte eso? Me niego. No lo aceptaré. No me inclinaré. ¿Y qué? ¿Qué pasa si simplemente me voy? ¿Qué pasa si mis viejos camaradas acuden a mí en busca de ayuda? ¿Qué se supone que debo hacer entonces? Feratul habló con calma, su tono era como el de una piedra fría raspando el acero. Entonces la elección correcta, hermano Raynor, será matarlos o entregarlos. Los Selnaga reemplazarán al dominio Terran. El dominio de Dios será más absoluto, más completo que cualquier cosa que hayas conocido. Hizo una pausa por un momento. Y mucho más tiránico de lo que puedas imaginar. Así que debería convertirme en un perro azotado, entregar a mis viejos amigos y humillarme ante tus llamados dioses. Dime, Feratul, ¿qué debo hacer? La voz de Jim Raynor se convirtió en un grito ronco y furioso. Descargó años de amargura y rabia. En el barco del Inquisidor, la arrogancia de los soldados templarios negros, el hedor de los propios inquisidores, todo eso lo había enfermado. Pero lo había soportado. Había inclinado la cabeza. Porque si no lo hubiera hecho, si no hubiera convencido a los Riders de que se rindieran, el imperio los habría masacrado a todos. Había enterrado su orgullo, enterrado su ira. Pero escuchar estas palabras ahora, del mismo hermano de armas en quien alguna vez había confiado, el inteligente, noble y compasivo prelado Feratul, ahora un fanático con fuego en los ojos, fue demasiado para soportar. Jim. La mano de Kerrigan se apretó alrededor de la suya. Ella no dijo nada más. Hermano Raynor, la época ha cambiado. Deja de lado tus engaños. Tú y yo no somos más que polvo en el viento. Inexpresiva, impasible, la voz de Feratul no transmitía malicia ni emoción. Su enfoque era absoluto. A bordo del buque insignia Mitier de Vestasian, la gran nave de mando con forma de palacio de la segunda flota expedicionaria de la Legión Negra. ¡Qué interesante! Los Protoss llaman a uno de sus mayores para que los guíe. Una luz brillante ahuyentó el frío que provenía del vasto y abierto espacio del puente superior. Más allá de las puertas doradas, en el patio interior del buque insignia, una emperatriz de cabello plateado envuelta en una lujosa capa blanca descansaba perezosamente junto a un estanque ornamentado. Realmente apropiado para la tercera legión. Incluso Hakfu, ese bruto. Tenía un palacio como este a bordo de su buque insignia, aunque nunca lo usó. Crujido. La energía formó un arco entre los delicados dedos de Selene, hilos de luz bailando a su alrededor como chispas eléctricas. Parpadearon sobre la fina mesa de madera a su lado, iluminando libros y baratijas, pero no dañando a ninguno de ellos. Con un movimiento rápido de su mano derecha. Incontables finos filamentos azules estallaron en el aire, tejiendo a través del espacio como venas de luz, la propia red cala de los Protoss. Después de todo,
Amón había sido consumido por ella. Naturalmente, sus restos cayeron en sus manos. Curiosamente, después de haber descendido en la forma del Kala y haber purgado a Ayur de todos los Zerg, limpiando incluso sus rastros, antes de que Selene pudiera siquiera hablar, los Protoss ya se habían arrodillado, jurando lealtad. Tenía sentido. Los Protoss, autoproclamados primogénitos de los dioses, habían elegido someterse al verdadero y legítimo Xel'Naga, el linaje divino legítimo. No la abominación corrupta en la que se había convertido Amón. No había ninguna vergüenza en eso. Su creador había regresado, aterrador y radiante. La sumisión fue la elección natural. Selene estaba satisfecha con su obediencia. Sus esfuerzos por heredar el nombre del último Xel'Naga, Ouros, habían dado sus frutos. Un verdadero y ortodoxo Xel'Naga, a diferencia de la burla caída que era Amón. Ahora tenía soberanía sobre los ciclos infinitos del vacío, el derecho legítimo a todos los universos Xel'Naga. Un dorado precioso, de verdad. Prueba de su legitimidad. Y la voluntad de los Protoss de inclinarse lo demostró más allá de toda duda. El tigre muestra sus colmillos, los reyes se inclinan asombrados. Asimismo, lo mismo ocurrió con los innumerables universos conectados a través del vacío. Cualquier forma de vida nacida de la esencia semilla de los Xel'Naga, cualquier civilización que hubiera evolucionado a partir de esa chispa divina, sentiría, al encontrarse con Selene, la atracción instintiva de la creación misma. Su misma fuente de vida resonó con la de ella, obligándolos a reunirse bajo su estandarte. El vínculo entre los Xel'Naga y sus creaciones podría compararse, tal vez, con el de cierto primarca 40K y sus hijos genéticos. No se aplica, pero es inherentemente vinculante. No requirieron coerción para aceptar su gobierno, estaba en su naturaleza hacerlo. Luego, Selene había asignado a los Protoss un conjunto de directivas imperiales, que incluían, entre otras, reunificar sus tribus fracturadas, reconstruir Ayur a imagen de los valores imperiales, preservando al mismo tiempo la identidad cultural local, restaurar la producción, redescubrir y desarrollar sus tecnologías perdidas de la Edad de Oro y garantizar el crecimiento de la población. Para ayudarlos, Selene vertió en la red Kala una biblioteca completa de textos imperiales, del principiante al dominio, el lenguaje imperial común, la constitución del Sagrado Imperio Selene, el Código Penal Imperial, la ordenanza de títulos y mérito militar, y las regulaciones de las fuerzas auxiliares y vasallas. Si no hubiera sido porque los templarios oscuros cortaron los cordones neuronales que los conectaban con el Kala, habría habido muchos menos malentendidos. Zeratul no habría necesitado depender de un torpe intercambio mental. Si hubiera recibido los mensajes Kala de Selene directamente, todo lo que habría tenido que hacer fue gritar. Por Selene, en perfecto estandarte imperial, y podría haber evitado que Hakfu lo golpeara hasta casi matarlo. Cuando Selene subió los datos al Kala, todos los Protoss que aún estaban conectados a la red absorbieron instantáneamente su conocimiento. Pero los templarios oscuros, atados por la tradición, cortaron esas cuerdas durante sus rituales de iniciación, dejando solo un mechón corto atado en una pequeña cola de caballo en la parte posterior de la cabeza. Al hacerlo, se exiliaron permanentemente del Kala. Un acto valiente e irreversible. Mientras los pensamientos de Selene vagaban por la vasta red mental de Kala, encontró a los Protoss fascinantes, como los gatos. No solo en gracia y belleza, sino en su filosofía de poder. Y en su infinita curiosidad sobre los orígenes del universo y la naturaleza de la existencia misma. Muchas de sus voces mentales hablaban de ella directamente, y Selene, sin ninguna vergüenza, escuchaba. Algunos decían, el regreso de los Xel'Naga del vacío es una bendición para el reino de los mortales. Buen chico, reflexionó Selene. Ilustrado. Otros reflexionaron, quizás las acciones de los Xel'Naga sirvan como advertencia. Nosotros, los primogénitos, fallamos en nuestro deber en el ciclo interminable de la no interferencia. Perdimos a Ayur y trajimos el caos al cosmos. Es nuestra vergüenza soportarlo. Prometedor. Muy prometedor. Otro dijo, debemos trabajar incansablemente. Decepcionamos a nuestro Dios una vez. Con el fin de la no interferencia. Nunca debemos repetir nuestros errores. La directiva divina debe cumplirse. Un pilar del futuro imperio. Algunos simplemente sentían curiosidad. ¿Cómo será la vida bajo el gobierno divino? Adorable. Luego estaban los escépticos. ¿Los Xel'Naga no deberían regresar al vacío? La última vez que intervinieron,
fue el dios oscuro Amón quien provocó nuestra ruina. Los ojos de Selene se entrecerraron. Has elegido el camino equivocado, pequeña. No cambié de opinión, ¿verdad? Ella murmuró. Tal vez, solo un pequeño ajuste. Un toque de inspiración. Zeratul, querida. Con un destello de pensamiento, Selene sintonizó la apasionada predicación de Zeratul, ahora transformado en un celoso discípulo. Sermoneando al luchador por la libertad Jim Raynor. ¿No se suponía que los templarios oscuros eran los independientes? Selene reflexionó. Rechazaron Alcala, valoraron la individualidad, desafiaron la autoridad, y ahora mírenlo. Ella se rió suavemente. Inicialmente, su enfoque hacia los templarios oscuros había sido simple: exterminarlos o marcarlos con el sello mental. Rescatarlos había sido una idea de último momento, solo porque Artanis, el alto templario que había liderado la rendición de Ayur, le había pedido humildemente que salvara a su amigo. Y, siendo misericordiosa, ¿cómo podría Selene negarse? Pero el nuevo fanatismo de Zeratul, eso, ella no lo esperaba. ¿Podría ser su encanto? Al final, Selene concluyó que probablemente se trataba de una mezcla de sus experiencias personales y, por supuesto, de su propio carisma irresistible. Sí, decidió asintiendo con satisfacción. Claramente, no puedo permanecer más tiempo encerrado en el palacio. Es hora de una inspección real. De hecho, las funciones de gobierno siempre podrían delegarse en Sebas por ahora. Tal vez debería establecer un consejo de altos señores, reflexionó. O tal vez convocar a Robert desde el frente. Todo en nombre de un merecido descanso. Selene conspiraba incansablemente, incluso sus propias excusas la divertían. Su Majestad. Solicitud de comunicación entrante del almirante de la flota Sangeili Sitanjab Adinee de la Armada Imperial, informó la suave voz de IA de la nave. Compruébalo, dijo Selene perezosamente. Hacer clic, crujir. Capítulo 668, Instrucción estratégica, no me concentro en el ejército. ZZZZZ. Acompañada por el zumbido de las estructuras metálicas entrelazadas y débiles pulsos eléctricos, Selene autorizó al asistente de IA a activar el holoproyector del patio de la nave. Debajo de los paneles ornamentados en forma de corazón se encontraban sistemas de comunicación de última generación y dispositivos antivirus construidos con precisión. Mecanismos de interferencia y antiespionaje. La enorme sala circular, sus paredes anilladas decoradas con intrincados murales de mosaicos, se transformaron como las gradas de un coliseo cuando la luz estalló alrededor de Selene. Del techo abovedado colgaba una pancarta adornada con la insignia morada y dorada de. En su centro, se había construido una ventana en la cúpula, permitiendo que la luz de las estrellas entrara a través de ella mientras el sistema de comunicaciones se encendía. Los rayos caían en cascada como humo de incienso. Magnífica artesanía, opulenta, intrincada y excesiva en todos los sentidos. Tenía todas las características del lujo, pero nada de la austeridad que se esperaba del equipamiento militar. Todavía, viniendo de la Tercera Legión, los Templarios Negros, Selene no se sorprendió. Su búsqueda de la perfección estética no tenía rival entre las legiones astartes. En cuanto a la preferencia universal del imperio por la ornamentación reluciente y la arquitectura grandiosa, eso fue, sin lugar a dudas, obra de Selene. Después de todo, ella había sido pionera, tomada prestada. En realidad, la idea de incorporar catedrales, palacios, jardines y mansiones directamente a los buques de guerra de la Armada Imperial. ¿Su razonamiento? Encarnar suficiente majestad, divinidad y belleza, todo sin dejar de ser funcional. Naturalmente, esa filosofía de diseño se extendió por toda la flota. Cada legión y armada personalizó sus interiores según su gusto personal, pero siempre dentro del marco de su estilo imperial. Selene creía que los seres vivos poseían una reverencia innata por cualquier cosa alta, larga y brillante. Sus generales y ministros estuvieron totalmente de acuerdo: sin grandeza no hay autoridad. Y entonces, las cosas habían evolucionado hasta llegar a esto. Pronto, la pantalla holográfica comenzó a cobrar vida. Apareció un contorno tenue, que rápidamente se volvió más nítido. El almirante Sitán, Harbat Tinree de la flota imperial Sangeili lo saluda, Su Majestad. La proyección formó la imagen de un vasto, Forerunner. Plataforma de mando de estilo, un elegante anillo de metal geométrico y arcos fluidos. Sobre él se encontraba un Sangeili,
su característico rostro de 4 mandíbulas y su imponente y musculoso cuerpo bañado en luz. La armadura de Citán, Har-Bat-Tinree tenía líneas angulares e insignias imperiales, doble. Águilas con cabeza y sellos radiantes del sagrado imperio Selene, pulsando débilmente con energía Onkai. Cada poro, cada cicatriz, cada borde brillante de su armadura estaba representado con perfecto detalle. A su alrededor, varios otros comandantes Sangheili estaban firmes, sus antecedentes revelaban destellos de una guerra. Paisaje urbano desgarrado, una extraña fusión de mampostería medieval y diseño industrial de finales del siglo XIX, visible a través de las enormes ventanas de una pesada plataforma de asalto. Auge. Auge. Tatakai. Por Selene. Por el honor de los Sangheili. La cacofonía de la batalla se derramó a través de la transmisión, gritos en múltiples idiomas, el sonido de espadas desenvainadas. El ruido sordo de los disparos de los cañones y el silbido de los gases de escape. Filtrando automáticamente las voces de sus propios soldados, Selene midió el nivel tecnológico del enemigo al que se enfrentaba la legión Sangheili. El ruido sordo de los proyectiles sólidos al golpear la tierra, las ráfagas desorganizadas de los disparos, rifles manuales, mosquetes, incluso, y la cadencia desigual del combate le dijo todo lo que necesitaba saber. Lord Bat-Tinree, dijo Selene con una leve sonrisa, haciendo girar su vaso, parece que mi momento no es ideal. Si tuviera que requisar una parte de sus fuerzas de élite, no obstaculizaría la campaña de la Legión Sangheili, ¿verdad? Su tono tenía un rastro de diversión. Tomó un sorbo de su copa, una rara cosecha extraída de la bodega personal de Arcturus Mensk. Aunque rara vez bebía, los trofeos de guerra eran excepciones. Reclinada perezosamente junto al borde de su estanque artificial, Selene se reclinó en los cojines de cuero. Disfrutando del relajante frío del agua que cae en cascada en las cataratas en miniatura cercanas y del calor del vino que se extiende por su pecho. Su Majestad, la voz profunda y resonante de Bat-Tinree hizo eco en la cámara, su voluntad es la voluntad de todos los Sangheili. Al escuchar las palabras de Selene, Citán, Har-Bat-Tinree inmediatamente se arrodilló sobre una rodilla en profunda reverencia. No hizo ninguna mención de su campaña actual, estaba claro que no consideraba que valiera la pena discutir sobre sus enemigos, probablemente considerándolos indignos de ser contados para sus honores de batalla. Los Sangheili cumplirán tu voluntad, incluso hasta la muerte. Su tono y expresión decididos sugirieron que había tomado las palabras de Selene como una orden de muerte, una misión peligrosa que requería un inmenso sacrificio. Su rostro era tan sombrío que parecía dispuesto a escribir su último testamento y reunir a sus soldados para una carga final. Selene sonrió levemente y dijo, «No, Lord Bat-Tinree, has entendido mal mi intención. Nunca he dudado de la lealtad o el honor de los Sangheili. Sin embargo, lo que viene después requerirá sangre nueva. No soy el Sansum, el imperio debe renovarse constantemente con vida nueva». La habilidad de Selene para leer a su audiencia era impecable, su capacidad para ajustar su tono para que coincidiera con la naturaleza de su oyente era una segunda naturaleza. Al hablar con Sangheili, burlarse del extinto Sansum se había vuelto casi un ritual. A pesar de que Budo y su legión de castigadores habían aniquilado a los Sansum hacía mucho tiempo. ¿Sangre nueva? Bat-Tinree preguntó, desconcertado. Los Protoss. A una distancia astronómica, la pantalla holográfica bajo los pies de Bat-Tinree cobró vida, dando forma a la luz en una imagen transmitida desde Selene. La proyección se grabó en la pantalla de la plataforma de comando Sangheili. Aparecieron los seres conocidos como Protoss, humanoides altos de 2 metros vestidos con una armadura metálica ligera. Sus formas físicas diferían de las de la humanidad, piernas con 2 dedos, articulaciones invertidas y piel suave de color gris azulado. Sus rostros carecían de rasgos distintivos, ni bocas, ni narices, ni orejas, solo ojos que brillaban con una inquietante luz interior. Bat-Tinree los estudió en silencio y luego gruñó, «Su Majestad, ¿qué quiere que hagamos?» «Excelente», respondió Selene con aprobación. «Veo un gran potencial en esta especie. Como sus mayores, los educaréis. Son guerreros competentes, pero demasiado indisciplinados. Su raza ha estado dividida durante milenios, e incluso su vínculo mental Kala no puede borrar sus cismas tribales. Inculca en sus almas la gloria del imperio y la dignidad del guerrero», ordenó Selene. «Confío en que eres más que capaz». «Sin duda».
Selene había exagerado los defectos de los Protoss, elevando sutilmente el estatus de los Sangheili en comparación. Esto también se extendió a la Guardia de Honor Sangheili estacionada en el Gran Palacio Imperial en Terra. A través de estos gestos simbólicos, Selene estaba elevando constantemente a los Sangheili al rango más alto entre todas las especies auxiliares humanoides dentro del Sagrado Imperio Selene. Para aquellos leales a ella, Selene siempre fue generosa. Su cultura la fascinaba, su estructura, su disciplina. E incluso sus especies vasallas, incluidos los Ungoi y otras antiguas razas Covenant, eran vistas como activos valiosos. La sociedad Sangheili siempre había priorizado la destreza marcial sobre el progreso científico. Su reverencia por la fuerza pesaba más que todo lo demás. En verdad, la existencia del Sagrado Imperio Selene solo amplificó esta tendencia. Los Sangheili ahora podían dedicarse por completo a la guerra, mientras que la ciencia y la tecnología quedaban en manos de la Oficina de Ciencias Imperial, las gobernaciones provinciales y el Departamento de Forja Imperial. Una simbiosis perfecta, cada uno al servicio del otro, sosteniendo la implacable expansión del imperio. En este sentido, los Protoss eran inferiores. De este modo, Selene decidió que era hora de reformar a los Protoss, moderar su orgullo y remodelar su forma de pensar. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que decirle al autoproclamado primogénito de Dios que en realidad no era el primogénito en absoluto? Que sus legítimos hermanos mayores, los Sangheili, habían llegado, más fuertes, más rápidos e infinitamente más leales. Entre todas las razas humanoides bajo el Sagrado Imperio Selene. Los Sangheili estaban en la cima de la jerarquía política y militar. Habían heredado el legado del Covenant y fragmentos de la tecnología Forerunner, mientras recibían apoyo armamentístico directo del Departamento de Forja Imperial. Codo a codo con las fuerzas imperiales, las legiones Sangheili habían perfeccionado su poder durante décadas. No sería exagerado decir que, si así lo desearan, podrían aniquilar a los Protoss con facilidad. Selene golpeó pensativamente el informe que tenía en la mano antes de hablar. Despliegue una fuerza seleccionada. Informaré a Budo y Leiva de su participación. Su misión es ingresar a la Universo fronterizo provisional sin nombre del sector 3-2107, StarCraft, y, en el menor tiempo posible, entrena a los Protoss a un estándar que considere satisfactorio. Selene no tenía intención de gestionar personalmente el entrenamiento de un ejército auxiliar alienígena, ni siquiera uno tan prestigioso como el llamado primogénito de los dioses con su antigua edad de oro. Los detalles de su entrenamiento te los dejo a ti. Una vez que se complete la reorganización, ya sea que comandes su primer enfrentamiento o lo delegues, lo único que me importa es que la Legión Protoss cumpla con los estándares imperiales. Ruido sordo. Con un poderoso golpe en el pecho, Citan Harbat-Tinree se arrodilló de nuevo, abrumado por el fervor. Por su voluntad, su majestad. Selene sonrió levemente y golpeó con el dedo la mesa auxiliar. Espero con ansias, Un rugido ensordecedor la interrumpió. Roar. El bramido de un gigante. Y el sonido, como el aliento de una criatura enorme atravesando el aire. El ceño de Selene se frunció. La proyección parpadeó, temblando levemente. El agudo golpeteo de los fragmentos de piedra golpeando el metal llenó el fondo. En ese mismo momento, a bordo de la plataforma de asalto pesados Karab 47B3, el rostro de Citan Harbat-Tinree se contrajo con furia repentina. Su expresión era la de un guerrero listo para devorar vivos a sus enemigos. Bueno, ahora, qué intrigante, murmuró Selene. A través de la esquina de la transmisión en vivo. Lo vio, un muro de 50 metros de altura que se extendía hasta el horizonte. En lo alto de la fortaleza se alzaba un gigante imponente, parecido a un simio, de miembros largos y peludo, agarrando una roca en su mano mientras se preparaba para un lanzamiento como un gimnasta preparándose para un lanzamiento. Mientras la bestia rugía, emergieron otros gigantes grotescos y desnudos, cada uno de ellos con malformaciones, extraños y grotescamente animados. Las pupilas carmesí en forma de diamante de Selene se estrecharon. No había estado particularmente interesada en una simple campaña de subyugación de una civilización industrial temprana, pero ahora su atención se agudizó. Su Majestad, perdóneme. Mueve la plataforma de asalto pesados Karab 47B3 4 kilómetros hacia adelante. Derriba ese muro. Quiero verlo por mí mismo. Bat-Tinree dudó solo un momento antes de bajar la cabeza. Por tu orden. Selene se reclinó ligeramente y murmuró,
el valor real del sector Coprulu es poco impresionante. Jack Fu, estás mirando en la dirección equivocada. Mientras tanto, golpe sordo, clunk, fuera de la cámara del patio de Selene. Varios oficiales de la segunda compañía de la Legión de los Templarios Negros, liderados por el propio Jack Fu, formaron una fila nerviosa. Sus pesadas botas blindadas golpearon el suelo de mármol como la cadencia de una máquina de asedio. Su Majestad, retumbó la voz profunda de Jack Fu desde más allá de la puerta, solicitamos orientación táctica. Habían venido corriendo en el momento en que se corrió la voz de que la emperatriz estaba recorriendo el sector en persona. Su miedo era palpable. No fue sin razón. Selene había abofeteado a Jack Fu para devolverle la devastación del meteorito y luego lo ignoró por completo. Incluso para alguien tan insensible como Jack Fu, eso era aterrador. Tenía su casual. Un enfoque casi lúdico del combate, tratar los ejercicios militares como juegos y sesiones de entrenamiento, ¿enfureció a la emperatriz? ¿O uno de esos generales rata burocráticos había vuelto a presentar un informe acusándolo de negligencia? Si es así, estaba condenado. Justo cuando Jack Fu comenzó a entrar en pánico, aún revisando los registros de campaña recientes de la Segunda Legión mientras comandaba remotamente la expedición Sangheili, Selene habló con calma sin darse la vuelta. ¿Guía táctica? No. No tengo tiempo para microgestionar sus despliegues. Manejen asuntos tan triviales ustedes mismos. Jack Fu parpadeó y luego suspiró aliviado. Miró a sus compañeros capitanes de compañía. Entonces, ¿no estamos siendo reprendidos? ¿Su Majestad simplemente tiene asuntos más importantes que atender? El rostro del capitán en jefe se puso rígido. Nosotros no, comandante. Usted es el que está siendo reprendido. Va, cobardes. Jack Fu se agachó ligeramente, sus ojos moviéndose como un niño culpable. Te dije, piensas demasiado en las cosas. Conozco el temperamento de su Majestad. ¿Está bien, ella no? Por cierto. Llegó la voz de Selene desde el interior de la cámara. Jack Fu se quedó inmóvil a mitad de camino, a medio camino de la salida, y cayó de rodillas con un ruido sordo. Su Majestad. Jack Fu admite sus errores. Selene hizo una pausa a mitad de la orden, distraída de la realidad. Control del tiempo de la flota Sangheili. Ella se volvió ligeramente, desconcertada. No tenía la costumbre de leer los pensamientos de sus subordinados en tiempo real. Ahora simplemente observaba al Astartes con armadura roja arrodillado como un penitente ante su puerta. ¿Qué diablos estaba haciendo? ¿Algún tipo de arte escénico? Si estás admitiendo tu culpa, entonces debes haber hecho algo. Muy bien, dijo secamente. Conocer tus errores es un comienzo. Vas en la dirección equivocada. Ella agitó una mano desdeñosa. Estaban claramente en diferentes longitudes de onda. El dominio del imperio debe extenderse mucho más allá del sector Coprulu. ¿Realmente necesito recordarte dónde está el verdadero premio? Una vez que Jack Fu se apresuró a cumplir con sus deberes, Selene volvió su atención a la transmisión holográfica. Una sola pared. Capítulo 669. Selene, el imperio no puede permitirse más brutos. Una pared. Un imponente muro de piedra grabado con un bajorrelieve de una princesa coronada. A través de la brecha en el grueso muro de la fortaleza, Selene pudo ver, a través del dispositivo de imágenes, que detrás de la mampostería desmoronada había vastas franjas de vívido carmesí. Rostros, innumerables rostros humanos, ampliados a niveles humanos. Proporciones de escala. Estos materiales, que servían como base y armazón central del muro, carecían de piel, sus superficies estaban enrojecidas, exponiendo cráneos blancos y tejido muscular carmesí sin ningún ocultamiento. En una esquina derrumbada del muro, las consecuencias del bombardeo habían arrojado los restos de un enorme gigante rojo profundamente al suelo. Despojado de la cubierta de piedra, sus rasgos eran grotescamente exagerados en comparación con un cuerpo humano normal, piernas gruesas, brazos delgados y una cabeza pequeña. Parecía como si, al fabricar modelos anatómicos humanos, alguien hubiera introducido los parámetros equivocados, produciendo un resultado con proporciones tremendamente distorsionadas. Excepto que no había genitales. PSSSSHHHH. Debajo de la pared caída, el vapor se elevaba entre los huesos cortados de las piernas gigantes. El calor brillaba en el aire, distorsionando la vista, una clara señal de temperatura alta.
En el borde del impacto del rayo de plasma, donde se había roto la pared, los ladrillos y los materiales cristalinos desconocidos se habían derretido, goteando como metal fundido sobre la piedra. Calles pavimentadas abajo con sonidos de gudong, silbidos y burbujeantes como agua hirviendo. Titanes colosales. En las pupilas escarlatas de Selene se reflejaban las enormes fibras musculares en forma de cables de estos gigantes materiales de construcción. Dejando a un lado el informe de la batalla de K. Desvió la mirada y se detuvo brevemente en el informe de operaciones del destacamento Valquiria de la Segunda Legión Astartes mostrado por el ayudante. Rugido. Apartando su mirada de las piernas cortadas del titán colosal regenerado y envueltas en vapor, Selene miró hacia el titán parecido a un simio que estaba sobre la pared interior de la fortaleza. Al menos 50 metros de altura, todo su cuerpo cubierto de un denso pelaje de color marrón oscuro. El titán bestia. Una sonrisa astuta apareció en los labios de Selene, en parte astucia y en parte deseo. Era la sonrisa de un niño que descubre un juguete nuevo, de un coleccionista que encuentra un tesoro raro. Casi al mismo tiempo, un fuerte trueno resonó desde la distancia. Auge. Por encima de las nubes. Un relámpago dorado serpenteó por el cielo antes de caer, explotando en medio de hileras de edificios de piedra y madera, casas de estilo medieval europeo con techos de tejas puntiagudas. Siguieron débiles rugidos. ¿Su Majestad? La cautelosa voz de Sitán, Harbat Tinree rompió el silencio. Los nativos de este mundo, según el análisis del ayudante, su nivel tecnológico sigue siendo prenuclear. Variando según la región, la mayoría aparece en las primeras etapas de la industrialización. No se han detectado signos de energía sobrenatural. Estos gigantes, perdonen mi presunción, aunque inesperados, no representan ninguna amenaza real. ¿Su Majestad parece bastante interesada en ellos? ¿Puedo preguntar qué los hace especiales? Golpe sordo. Golpe sordo. Golpe sordo. El día. Marley. Esto podría servir como un excelente campo de pruebas. Selene se apoyó en una pequeña mesa, tamborileando ligeramente con los dedos y con los ojos sumidos en sus pensamientos. Kiana, ella está entrenando con Budo, ¿no? ¿Capitana Kiana Kaslana? Sí, Su Majestad. El capitán se ha retirado recientemente de la campaña de recuperación del general Budo en primera línea. Ella y el teniente general Sakazuki de las fuerzas auxiliares se están preparando para partir hacia. Dile que no necesita irse. Selene enfatizó, supervisarás la campaña, ella se encargará de las consecuencias. Un asunto simple, solo. Hizo una pausa. Mirando la proyección del comandante supremo de la Legión Sangeili. Sitán, Harbat Tinree comprendió de inmediato e informó, código de secuencia de Panishche Legión, mundo conquistado 202.149. Asignar a la capitana Kiana Kaslana para supervisar la reorganización del 202.149 Regimiento Auxiliar bajo la Legión Panishches. Veamos qué ha aprendido de su tiempo con el Budo. Al escuchar las palabras de Selene, Sitán, Harbat Tinree se congeló por un breve momento antes de inclinarse profundamente. Por tu orden. Kaslana. Entonces los rumores eran ciertos, la capitana Kiana tenía una conexión inusual con su majestad. Probablemente era descendiente del linaje divino, ya sea del lado paterno o materno. Incluso si no hubiera ningún parentesco consanguíneo, el vínculo entre ellos era innegable. Pero, ¿cómo podían ser tan diferentes sus personalidades? Descartado. Aunque los humanos del mundo 202.149 son simples mortales, con poco valor digno de mención. Los eldianos entre ellos son al menos los mejores entre los inferiores. Todavía tienen algo de valor. Bat Tinree, una tarea más, eliminar toda resistencia. Localiza a todos los eldianos del mundo, reúnelos y conténlos. Su línea de sangre es, única, y valiosa. No los desperdicies. Con este único pedido de Selene. El destino de Eldia y Marley estaba destinado a cambiar por completo. Sí, Su Majestad. ZZZZZT. Cuando terminó la comunicación con la emperatriz, la boca de 4 mandíbulas de Sitán, Harbat Tinree se abrió en una amplia sonrisa. Enderezando su alta figura, miró hacia el horizonte a varios kilómetros de distancia. Parece que necesitaremos refuerzos. Al otro lado del campo de batalla, alrededor de la plataforma de asalto pesados Karab 47B3, solo se podían escuchar ráfagas dispersas de explosiones y disparos intermitentes.
Por la divina emperatriz. Los guerreros de élite Sangheili lideraron la carga, comandando a los Grunts, Jackals y otras antiguas subespecies del Covenant como una marea furiosa. Miles de figuras blindadas surgieron sobre la base de la fortaleza, abriéndose paso entre el enjambre de figuras que luchaban y saltaban salvajemente por el aire. Eran ágiles, pero los Sangheili no lo eran menos. El poder abrumador de la tecnología avanzada les permitió escalar paredes y atravesar tejados con facilidad. Acompañados por el crujiente crujido de los rifles de aguja, afilados fragmentos de cristal trazaron trayectorias curvas en el aire, guiados por firmas de calor y objetivos orgánicos fijados por los sistemas de sus armas. Atravesaron los cuerpos de quienes se lanzaban entre los edificios, uno tras otro. En cuestión de segundos, los fragmentos de cristal detonaron, esparciendo fragmentos brillantes como una lluvia de vidrio y pétalos. La sangre llovió sobre las calles de la ciudad. Chapoteo. Los cuerpos cayeron desde alturas de decenas de metros, chocando contra el foso de abajo y lanzando enormes columnas de agua. Otros salieron a las calles adoquinadas, estallando en grotescas salpicaduras de carne y sangre. En las calles, soldados uniformados empuñando rifles de cerrojo intentaron desesperadamente formar filas bajo las órdenes gritadas de sus oficiales, reprimiendo su terror. Contraataque. Somos los orgullosos guerreros de Marley. Splat. Una granada de alto explosivo aterrizó de lleno en su formación, estallando en una bola de fuego y un espeso humo marrón. Los soldados, apenas formados en fila, fueron lanzados hacia el cielo como muñecos de trapo. En un abrir y cerrar de ojos, la calle quedó llena de cadáveres y miembros destrozados. Soldados auxiliares imperiales, vestidos con armaduras motorizadas de color gris hierro y armados con rifles láser y varias armas cinéticas y electromagnéticas, marcharon rápidamente por las calles despejadas. El camino adoquinado bajo sus botas era irregular, marcado con profundos surcos de viejas ruedas de carruaje. Mientras corrían, levantaron una fina nube de polvo levemente teñida de rojo. En medio de los gritos de las tropas imperiales, los civiles y soldados que se rendían emergieron de las casas con las manos temblorosas en alto. Esta escena se repitió una y otra vez a lo largo de las murallas de la fortaleza y dentro de la ciudadela interior. Las vidas pacíficas de los habitantes quedaron destrozadas, o mejor dicho, hacía tiempo que habían sido destruidas. Esta tierra ya se había convertido en el campo de batalla de dos potencias nativas opuestas. Pero la llegada de una tercera fuerza invasora sacudió los corazones de todos hasta lo más profundo. Vaya. Las cañoneras de asalto barrieron el campo de batalla a baja altura. Rugiendo sobre las cabezas de soldados aterrorizados y titanes tambaleantes, lanzando saludos de fuego. Cañones giratorios, proyectiles altamente explosivos, cohetes de tormenta y cañones de 105 milímetros tronó al unísono. Las llamas surgieron, la carne y la sangre estallaron. Cada bombardeo sacudió la tierra, levantando nubes de polvo que volvieron a caer como lluvia. El humo se curvaba y persistía, pero no tenía sentido hacer reparaciones, porque los titanes habían quedado reducidos a nada más que montones humeantes de carne derretida. Fue demasiado fácil. No hubo la más mínima onda en el corazón de Sitán, Harbat Tinree. Ni ráfagas salvajes de municiones guiadas por láser, ni chillidos aterradores de pesados cañones de plasma. No hay campos abrasados por bombardeos interminables, ¿no? Para los Sangheili, y de hecho para los soldados imperiales que participaron en esta conquista, la campaña fue tan pausada como un paseo poético por un parque. Y de hecho, realmente lo fue. La batalla fue tan sencilla que incluso un comandante de flota como Bat Tinree se atrevió a aterrizar personalmente con algunos vehículos blindados para un viaje de observación terrestre, para evaluar el desempeño de prueba de sus nuevos reclutas Sangheili y las primeras evaluaciones de combate de varios regimientos auxiliares imperiales recién formados. La flota de la Armada Imperial en órbita baja ni siquiera había realizado una preparación de artillería estándar, y mucho menos un bombardeo orbital. Las legiones de titanes, las unidades de artillería pesada, las divisiones blindadas, las alas de ataque atmosférico, los guerreros astartes y los auxiliares imperiales apenas habían sido desplegados. Eso habría sido intimidación. Ordena a la flota que despliegue más tropas terrestres. El desfile relajado ha terminado. Acelera el paso. Diles a los guerreros que tenemos una nueva misión. Entonces, ¡boom! Los ojos de Bat Tinree se abrieron cuando vio, a varios kilómetros de distancia, la cabeza del titán bestia destrozada por un solo disparo de cañón sin retroceso. Lo que más lo sorprendió fue la figura que saltó del cuello del titán.
Un hombre, con el torso desnudo, emergió de la columna vertebral de la criatura. Una sonrisa cruzó por el rostro de Batinree. Captúrenlo. Vivo. Universo provisional de la Inquisición 32107, sector Koprulu, en órbita sobre el planeta Char, a bordo de Mitier de Vestaschen. Hakfu entró en pánico. A su majestad no parecía importarle su violación de las regulaciones del comando imperial, pero ahora estaba justo detrás de él. Estoy condenado. Enterrando su cabeza detrás de la plataforma de comando táctico. Hakfu imitó los gestos del capitán de la primera compañía al manejar informes administrativos, pretendiendo procesar documentos con un aire de seriedad forzada. Si no fuera por sus ojos constantemente veloces, podría haber parecido convincente. No te equivoques. No. Eso es suficiente. La luz de las estrellas se filtraba a través de las ventanas de cristal, esparciéndose por el gran puente en tonos de ensueño. Desde su trono de alta capitana, Selene se sentaba con naturalidad por encima de todos. El papeleo no te conviene. Capitán de la primera compañía. A tus órdenes. El primer capitán de la segunda gran compañía de los Templarios Negros inmediatamente dio un paso adelante desde las sombras, haciendo una profunda reverencia. Alivia a tu comandante de su sufrimiento. ¿Ah? ¿Su majestad? Al dejar su asiento con torpeza, Hakfu se frotó las manos nerviosamente al pie del estrado. Selene lo miró de reojo y casualmente tomó el informe a su lado. Estaba lleno de datos sobre la flota del Directorio Terrestre Unido y su comandante supremo, el mariscal Gerard Dugalle. Después de todo, el Directorio de la Tierra Unida era el gobierno del planeta natal de la humanidad, mucho más allá de los rebeldes del sector Koprulu. Ya fuera en tecnología militar o avances civiles, estaban muy por delante, empuñando armas y sistemas que los humanos Koprulu aún no habían comprendido. En cuanto a por qué la flota del Directorio de la Tierra Unida sufrió la derrota durante la Guerra Brut bajo el asalto combinado de las facciones del sector Koprulu. Después de revisar los restos del barco Uede capturados y analizar los registros de datos de IA recuperados, Selene solo pudo concluir una cosa: ellos solos tenían la culpa. Para evitar que su tecnología avanzada se filtrara y cayera en manos de los humanos Koprulu, y para simplificar el transporte logístico, la flota expedicionaria del Directorio Terrestre Unido había decidido deliberadamente utilizar el armamento obsoleto de la región para esta campaña. Ni siquiera habían traído sus verdaderos armamentos avanzados a la guerra del sector Koprulu. Por lo tanto, no fue una sorpresa que la flota del Uede luchara contra los humanos locales usando tecnología y equipo casi idénticos. Después de todo, compartían el mismo origen ancestral. Y en retrospectiva, esta decisión estuvo lejos de ser sabia. Ruido sordo. Selene golpeó ligeramente la carpeta que había estado leyendo contra la frente de Hakfu, frotándose las sienes mientras murmuraba: el imperio realmente no puede permitirse el lujo de tener más brutos. Ve, Hakfu. Esta es tu misión. Quiero ver el estandarte del águila bicéfala del imperio volando sobre la capital del Uede. Recuerda, lo que quiero no son ruinas. Por Selene. Juro cumplir tu voluntad, incluso hasta la muerte. Hakfu giró sobre sus talones y desapareció de la vista de Selene como una ráfaga de viento. Sacudiendo levemente la cabeza, Selene levantó la mirada hacia el tragaluz. La pálida luz de las estrellas iluminó su rostro perfecto. En sus ojos carmesí, el diamante dorado. La cruz en forma se expandió débilmente mientras su atención se desviaba. Sus pensamientos vagaron. A lo largo de los años, Durandal, Fuhua, Raiden Mei, Li Susang, Pardo Feliz, Bronya y Mobius habían tenido un desempeño admirable, pero a Kiana todavía parecía faltarle algo. En cuanto a Terise, a Selene no le importaba. Déjala en paz. Como oficial adjunta de Asuntos Internos de Central Direct Recruitment World número 3, Onkai Impact III, su único deber era mantener lo que una vez fue la mitad del mundo controlada por Chixal, servir como mascota de Chixal. ¿Y Kiana? La llamada princesa de la benevolencia, ¿verdad? Un título interesante, por cierto. Capítulo 670, todavía queda un largo camino por recorrer. Pensándolo detenidamente, Kiana en realidad se ofreció como voluntaria para unirse a la Legión de los Castigadores de Budo en operaciones conjuntas. Esa no fue una decisión racional. Ella tomó su decisión. Cuando Selene vio por primera vez el aviso de asignación para la redistribución de las unidades Valkyrie, se sorprendió bastante.
Los demás habían tomado decisiones bastante razonables, cada uno siguiendo sus aptitudes, ajustando su forma de pensar y adaptándose rápidamente a los campos en los que sobresalían. Solo Kiana, terca como siempre, había insistido en postularse para unirse a la segunda legión Astartes de Budo, los castigadores. ¿Y qué clase de personas eran los Panishes? Era como emparejar dos personalidades totalmente incompatibles y esperar que trabajaran juntas. Las salamandras de Vulcan, los ángeles sangrientos de Sanguinius, los ultramarines de Robert, los portadores de la palabra del Orgar, cualquiera de estos le habría sentado mejor que los castigadores. Si Kiana no hubiera insistido en esforzarse. La administración militar imperial normalmente habría decidido su ubicación basándose en sus evaluaciones diarias de entrenamiento, rendimiento académico y sus ensayos que analizan las tácticas y campañas de cada legión Astartes y rama militar. Era una cuestión de compatibilidad, de alineación y reconocimiento. Según el algoritmo único del ayudante AI, combinado con las evaluaciones de oficiales militares, instructores y supervisores de entrenamiento, los reclutas fueron evaluados de manera integral. Sus puntuaciones, personalidades e inclinaciones ideológicas se compararon con las características de cada departamento imperial. A partir de ahí se eligieron los mejores partidos. Al final del proceso, la administración militar emitiría cartas de recomendación, puestos o divisiones consideradas más adecuadas para cada candidato por sus mentores, oficiales o ayudantes. Por supuesto, también se permitía la elección personal. Las recomendaciones no eran mandatos. El imperio no impuso limitaciones estrictas a la autodeterminación. La decisión de Kiana, sin embargo, claramente la llevó al lugar menos adecuado para ella. Por naturaleza, Kiana estaba más inclinada a las guerras de conquista contra razas no humanas. Cuando se trataba de humanos, o especies humanoides, mostraba una compasión innecesaria. Nunca había ordenado un bombardeo orbital ni promulgado una directiva de exterminio. Ni llevó a cabo una purga de la sección 11, ni llevó a cabo una masacre en toda la ciudad. En cambio, prefirió los caminos laboriosos e ineficientes, comunicación, diplomacia, intentos de persuasión pacífica, alivio para quienes sufren en zonas devastadas por la guerra y demostraciones de fuerza en pequeña escala. Las transiciones pacíficas de poder ofrecieron comodidad y redujeron el caos, pero también trajeron innumerables complicaciones nuevas. Desde la perspectiva administrativa interna del imperio, los mundos pacíficamente integrados no eran diferentes de aquellos conquistados por la fuerza. Al final, una vez completamente asimilados al orden imperial, ambos se convirtieron en uno y el mismo. La única diferencia fue que este último requirió ayuda para la reconstrucción y tiempo para la recuperación. Y, por supuesto, era necesario reprimir las rebeliones de elementos ambiciosos o resentidos. Sin embargo, irónicamente, los mundos anexados pacíficamente a menudo produjeron aún más disidentes, aquellos que nunca habían experimentado la agonía de la pérdida o el fuego purgador de la guerra. Envalentonado para causar problemas en secreto. ¿Qué método fue mejor? Es difícil de decir. La cultura del Sagrado Imperio Selene claramente favorecía borrar por completo los viejos órdenes sociales de los mundos conquistados. En una legión militarizada como los Panishes, donde la violencia y la disciplina eran la ley. El hecho de que Kiana siguiera siendo una simple capitana después de tanto tiempo era prueba suficiente. Basta con mirar el meteórico ascenso de Durandal. No hubo comparación. Selene se acercó a la consola holográfica y hojeó rápidamente los informes operativos. TSK, 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 interesante. Ella aplastó el archivo en su mano. Hacerla una bola y golpearla con el dedo como si fuera una canica. Navegó hacia la canasta de reciclaje de la proyección holográfica. Apoyó la barbilla en una mano y se puso a pensar. ¿Budo en realidad habló en defensa de Kiana? Estaba empezando a sonar cada vez más como un verdadero comandante estratégico. Veamos qué tienen que decir estos informes conmemorativos. Se le hizo una petición a Selene, que no se decepcionara por el progreso más lento de la capitana Kiana y sus menores logros en comparación con destacados como Durandal. Kiana poseía potencial, aptitud y el impulso para actuar en consecuencia. Bajo el talón de hierro de las conquistas del imperio. Las colonias necesitaban esperanza, una luz más suave que las guiara. Leyendo entre líneas, Selene no pudo evitar reírse secamente. Tontos. Todos ellos, ¿por qué me toman? Una vez más, permítanme enfatizar, no soy cruel. No me deleito con la matanza ni tengo sed de sangre. ¿Qué esperaban que hiciera?
arrastrar a Kiana a las mismas colonias que tanto trabajó para anexar pacíficamente, difundir una diatriba, aplastarla con poder imperial y luego, decepcionado, reducir sus conquistas pacíficas a cenizas con bombardeos orbitales? Ya se han unido a la causa, aportando tropas, cereales e impuestos. Han hecho su parte en la Gran Cruzada. Muy bien. Una vez que termine su mandato en la Legión Panisches, transfiere a Kiana a los ultramarines. Déjala estudiar gobernanza adecuada. Compasión, no ingenuidad. Bondad, no debilidad. Si no le gusta la guerra, entonces déjela aprender a ser una princesa adecuada. Una princesa sin corona. Continúa tus lecciones, Kiana. Incluso la benevolencia requiere fuerza. ¡Wow! Al salir del puente de mando del Mitier de Vestashien, Selene caminó con gracia por el corredor conocido como el Camino de la Audiencia. La gran avenida estaba pavimentada de mármol. Sus flancos están revestidos con pilares de ónix grabados en oro con las numerosas victorias de la Legión de los Templarios Negros. Entre los pilares había estatuas de héroes legionarios. Las paredes detrás de ellos, no oscurecidas por las esculturas, estaban adornadas con pancartas de seda y retratos al óleo enmarcados y revestidos de oro. Su Majestad. Por N. En el camino, independientemente de su rango o deber, los miembros de la tripulación estallaron en alegres vítores. El mero honor de vislumbrar a su emperatriz los llenó de asombro y celo. Uno a uno, cayeron de rodillas, postrándose, alzando sus voces en himnos de devoción escritos por poetas en alabanza a la divina emperatriz. Algunos de los auxiliares imperiales, oficiales alienígenas de miles de mundos coloniales, presionaron sus frentes contra el suelo, sintiendo el sutil temblor de los pasos de Selene sobre el mármol y considerándolo una bendición divina. Selene no dijo nada. Ella simplemente levantó la mano en un leve gesto de reconocimiento, sus ojos tranquilos e ilegibles. Su cabello plateado brillaba débilmente a la luz de las estrellas que entraba por la ventanilla, mientras sus ojos carmesí miraban hacia el sistema Char. Toda resistencia había sido purgada. El cadáver de una avionave Leviatán estaba siendo arrastrado a través del vacío por transportes navales imperiales. Entre las estrellas, más allá de la grieta espacial abierta por las flotas Zerg. Lentamente se estaba formando otro canal Warp, mucho más grande. BZZT. De la flota de reserva estratégica que rodeaba el sistema Char, se separó un destacamento, un enorme acorazado clase Apocalipsis perteneciente al primer capitán de la segunda gran compañía de los Templarios Negros se iluminó con la señal única del comandante de una compañía. Bajo el mando de cierto oficial pelirrojo anónimo, una subflota naval imperial recientemente reorganizada completó su formación temporal y avanzó hacia el canal Warp con un impulso feroz. Mientras tanto, a bordo del Mitier de Vestashien, buque insignia de la segunda gran compañía. La interfaz de comando se actualizó, la señal del comandante de la compañía Astartes desapareció, reemplazada por la del primer capitán. Un intercambio de casas táctico, por así decirlo. Los templarios negros no se sorprendieron. El comandante de la compañía falso, Hak Fu. El verdadero, el veterano primer capitán de la segunda gran compañía. ZZZZZT. De la transmisión del barco. Se escuchó una voz cansada, la de Jim Raynor. Este es Jim Raynor. Como todos saben, ese viejo bastardo de Arcturus y su sueño de una dinastía Mengsk han sido arrojados a la basura. Puede que la victoria no sea nuestra, pero amigos, finalmente se acabó. Todos, se ha establecido un nuevo orden. No sé lo que depara el futuro. Pero, me gusta pensar que mañana será un poco más brillante. Si todavía crees en mí, ahora es el momento de deponer esas malditas armas asesinas. La misión de los Raiders ha terminado, amigos. Es hora de volver a casa. En la pantalla holográfica, un hombre rudo con una camiseta blanca y un sencillo chaleco de combate habló con cruda emoción. Lágrimas corriendo por su rostro. Algunas personas no pueden dejarse influir por las amenazas a sus propias vidas, pero si las vidas de sus amigos y seres queridos penden de un hilo, o si las palabras sinceras provienen de un compañero de confianza, utilizadas correctamente, esas cosas pueden tener un efecto muy diferente. Selene levantó ligeramente la barbilla, sumida en sus pensamientos. Ordena a Artanis y Zeratul que regresen a Char. No quiero otra guerra civil o disidencia entre los Protoss en ese mundo. Infórmales que los Sangheili serán sus instructores, tienen mucho que aprender. Sí, Su Majestad. La voz fría y sintética del ayudante resonó por el pasillo.
Mientras Selene continuaba su lenta caminata por el corredor panorámico, admirando las profundas cicatrices del espacio dejadas por la batalla de Char 4, sintió el sutil temblor de partículas imaginarias ondeando en el aire. Entonces, una voz suave y alegre sonó en su oído, un tono brillante y juvenil. Yayay. Su Majestad, misión completada. Ah, Jibril. Sí. Su Majestad. Samir Durán ha sido capturado. ¿Lo quieres vivo o muerto? Si quieres, puedo. No es necesario. Haciendo caso omiso del tono suplicante de la excitable chica Flugel que pedía elogios, Selene reprimió un bostezo. Manéjalo como quieras, ya sea que lo conserves como un espécimen o lo destroces. Solo asegúrate de que esté limpio. Luego reúnete con Hak Fu y prepárate para descender al directorio de la Tierra Unida. Y no hagas mal uso de la fuerza. No quiero que el ejército imperial herede un páramo. Ah, Jibril, otro bruto. O mejor dicho, un bruto. Selene se masajeó las sienes con cansancio y suspiró. ¿Por qué estoy rodeado de tantos idiotas imprudentes? Olvídalo. De vuelta a la capital. Es hora de dormir un poco. Sector Coprulu, cinturón planetario remoto, dentro de una base militar secreta abandonada que alguna vez perteneció a la Confederación Terran. Después de años de abandono, muchas zonas se habían derrumbado. Tuberías reventadas, cables rotos y conductos extraños quedaron expuestos por todas partes. Las parpadeantes luces de emergencia rojas y verdes proyectan brillos erráticos. Mientras distantes gruñidos bestiales resonaban en la oscuridad, se sentía como una mazmorra nacida del silencio y la decadencia. Desde la órbita, la base parecía como si hubiera sido alcanzada por un misil penetrador ultrapesado. Una ruptura masiva la partió por la mitad. A lo largo de la brecha, parecía como si una excavadora colosal hubiera atravesado todo el complejo. Por todas partes había cadáveres, Protoss, Zerg, todos destrozados y desmembrados. Toca, toca, toca. Pasos ligeros resonaron por los pasillos metálicos. Jibril, el Flugel, se encontraba en medio de las ruinas de una cámara de incubación destrozada. Sus delicadas manos estaban manchadas de sangre viscosa y pus, su expresión era de leve decepción. TCH, qué decepción. Pensé que valdrías más que esto. Explosión. Como un niño frustrado, Jibril pateó a una criatura retorcida a sus pies. Los huesos del monstruo se rompieron cuando salió volando con un rugido, estrellándose contra un panel del piso de concreto. Detrás de él, una explosión de sangre y tejido estalló como un globo roto, carne, fragmentos de hueso. Y las salpicaduras de icor pintaban las paredes con grotescos patrones rojos. ¿Quién? ¿Qué eres? En el suelo se retorcía un grotesco híbrido, un ser con rasgos tanto Protoss como Zerg. Su cuerpo musculoso y quitinoso sostenía una cresta en forma de zarcillo que salía de su cráneo. Tenía ambas piernas destrozadas. Carne cruda y huesos expuestos que brillaban donde habían sido rotos. Sus extremidades anteriores, parecidas a guadañas, estaban clavadas al suelo mediante hojas oscuras forjadas con energía. ZZZZZ. Partículas de energía de color rojo-violeta corroyeron su carne. En el instante en que tocaron su cuerpo, su piel ardió como en llamas, y una agonía fundida le atravesó las venas. Su cuerpo convulsionó violentamente, temblando cuando su forma comenzó a cambiar, como un espejismo transformándose en algo nuevo. Un segundo, la criatura todavía tenía los rasgos de un grotesco híbrido Protoss-Zerg. Al siguiente, su cuerpo se deformó y remodeló, adoptando la forma de un hombre negro musculoso vestido con una camiseta blanca, pantalones azules y una boina. No era otro que Samir Durán, un teniente humano de la Dirección de la Tierra Unida. Pero luego volvió a cambiar. De soldado negro a anciano blanco. Esa perilla icónica, espesa y pálida era inconfundible. El mismo hombre conocido como Dr. Narut, director de la Fundación Moebius, quien había financiado las expediciones arqueológicas de Valerian Mensk. Un anciano, un niño, una niña, un joven, incluso una forma Protoss. Y luego cambió una vez más. Con un grito horrible, su cuerpo humano se retorció hasta convertirse en una masa de carne indescriptible, que apenas se parecía a un rostro, mientras oleadas de violenta oscuridad psiónica estallaban desde su interior. ¡Qué feo! Quédate quieto ahora. Qué pena. No puedo ofrecértelo a mi amada emperatriz, pero tu cabeza aún debería alcanzar un precio bastante alto. Su Majestad me dijo que eres el último medio Xel'Naga superviviente, el sirviente caído de Amon.
La chica Flugel se tomó las mejillas y su expresión era una mezcla de locura y alegría. Baja, solo pensando en tu valor único, jejeje. Haré que los mejores artesanos tallen y decoren tu cabeza. Luego haz alarde de ello frente a Thrill y los demás todos los días. Mu. ¿Cuál de tus formas debería decapitar? Me pregunto. Limpiándose un poco de baba, Jibril liberó un pulso de energía para sacudir la sangre de sus manos, su sonrisa burlona y cruel mientras miraba la masa que cambiaba de forma frente a ella. Samir Duran era él. Narud era él. Quizás cada nombre fuera simplemente un alias. Como contingencia final de Amon en el mundo material, su naturaleza cambiante hacía imposible saber cuántas identidades había usado. Pero no importó. Amon es eterno. Regresará. La criatura rugió. Tan leal. Al escuchar el grito desafiante del ser condenado, la sonrisa de la chica Flugel se hizo más oscura. Sus ojos brillaban con deleite maníaco. Primero deberías preocuparte por ti mismo. Vaya, vaya, ¿por qué estoy hablando tanto? Soy traviesa. Pongámonos a trabajar. Esto requiere una artesanía de precisión. BZZT. Jibril enfocó las partículas Onkai comprimidas de alta densidad en una haz direccional, acelerándolas a una velocidad devastadora. La energía volátil rugió como un océano invisible, engullendo la ilusión deformada que una vez fue Samir Duran. Chapoteo. Pórtate bien ahora, no te dolerá. Cadenas de luz atravesaron su cuerpo, suspendiéndolo mientras guadañas espectrales se enganchaban en sus extremidades. Era una burla, era un juego. Jibril blandió su espada de luz. Sus ojos saltones miraron aterrorizados el perfecto y angelical rostro de Jibril. ¡Ah! Cuando olas de oscuridad sionica explotaron, sus aullidos se convirtieron en una sinfonía. Los movimientos de Jibril fueron ininterrumpidos, el sonido húmedo y cortante de la carne al abrirse llenó el aire, seguido por el frágil crujido de los huesos rompiéndose como madera seca. El suelo a su alrededor se empapó instantáneamente de color escarlata. Ja 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 ja. Otro cuerpo retorcido por la agonía se puso rígido lentamente de terror y desesperación. El vacío sin fin. Lo sabía. Observando en silencio desde lejos, la boca de Selene se torció bruscamente. Sacudió su túnica, cubriéndose la cara con un suspiro de impotencia mientras su forma se disolvía en innumerables motas de luz. Alejándose como luciérnagas. Todavía queda un largo camino por recorrer.